El sistema diédrico es un sistema de proyección ortogonal sobre dos planos perpendiculares entre sí, generalmente uno de ellos vertical, como el de la figura, y uno de ellos horizontal. Lo que vamos a hacer va a ser, una vez proyectados los elementos sobre estos planos, abatir o girar alrededor de esta línea el horizontal hasta hacerlo coincidir con el vertical. Y de esa manera pasamos del espacio de 3 dimensiones al de 2 dimensiones, es decir, al plano. Vamos a suponer el elemento fundamental, que sería un punto, supongamos un punto aquí en el espacio, y que lo proyectamos ortogonalmente aquí, y luego lo proyectamos perpendicularmente sobre el plano vertical. Al punto en el espacio le vamos a llamar A mayúscula, a la proyección horizontal le podemos llamar de varias formas, ahora vamos a ver, en este caso vamos a llamarle en una primera aproximación A minúscula, y a la proyección vertical a la misma letra pero primada, A'. Existen diversas formas de expresar o representar los distintos puntos. Una de ellas es la que hemos indicado, el punto en el espacio A mayúscula, la proyección horizontal A minúscula y la proyección vertical A' minúscula. Pero también podría ser la proyección horizontal A'1 y la proyección vertical A'2. O también podría ser la proyección horizontal A' mayúscula y la proyección vertical A segunda mayúscula. Siempre el elemento primero es la proyección horizontal y luego el modificado sería la proyección vertical. Lo importante es entendernos y saber qué proyección o a qué proyección nos estamos refiriendo en función de la nomenclatura que hayamos empleado. Nosotros utilizaremos esta, pero en realidad se puede utilizar cualquier otra. Bien. Nosotros sabemos que la altura de este punto respecto a este plano, le vamos a llamar, es la cota del punto, o altura del punto respecto a un cierto plano de referencia horizontal, y la distancia de este punto al vertical se llama alejamiento. Esto todo dependiendo de que esos planos hayan sido fijados previamente. Veremos que hay dos formas de estudiar el sistema diédrico, uno en el que esos planos son fijos y esta línea de intersección, llamada línea de tierra, está bien fija, y luego veremos que el que vamos a estudiar en estos vídeos, en este y en los sucesivos, pues los planos de proyección son variables y los vamos eligiendo dependiendo de cómo nos interese. Ahora vamos a ver en qué influye esta variación. Esto es lo que llamamos, en ese caso, diédrico directo. Bien, nosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar, prolongar este plano vertical y este plano horizontal lo vamos a girar alrededor de esta línea hasta que esta proyección se adopte o se posicione sobre la parte del vertical inferior. Y entonces esa operación pues sería este arco, sería la trayectoria descrita por el plano y en ese arrastrando con ese plano al punto A, llegaríamos a esta posición y eso sería la proyección A minúscula, ya en la situación en la que lo tenemos representado todo en un mismo plano. Obsérvese que este espacio, esta ampliación en 3 dimensiones, lo hemos convertido en 2. Esta información, que es la separación del punto respecto al plano vertical, coincide con esta, y al haber hecho este arco, esa separación es esta. Y eso es lo que hemos llamado alejamiento. Bien, si nosotros ahora esta línea la tomamos como referencia y la ponemos aquí en una figura aparte, pues tendremos que esta altura corresponde a esta y esta separación, que es igual a esta, corresponde a esta. Bien, pero ¿qué ocurriría si nosotros, en vez de tener este plano horizontal de proyección, tuviéramos otro plano, que lo vamos a materializar aquí en color rojo, a una cierta altura respecto al anterior? Pues que esto, la proyección a minúscula, en vez de caer aquí, donde ha caído anteriormente, pues caería en esta posición. Y entonces aquí tendríamos que la altura respecto a ese plano o cota varía con respecto a la que teníamos inicialmente. Si colocamos aquí, alargamos esta línea y ponemos esta referencia, pues vemos que ahora la cota es este valor, la altura que es este valor respecto al nuevo plano horizontal de referencia, y si arrastramos en el giro este punto, habiendo hecho el abatimiento de este plano de color rojo alrededor de esta línea, pues lógicamente esta separación, que es lo que hemos llamado alejamiento, coincide con coincide con esta, pero habrá que llevarla a partir de este punto de corte. Y por tanto tomaremos el radio de aquí abajo para comparar un sistema con otro, para el radio de una circunferencia, y con ese mismo radio y haciendo ahora centro aquí, la repetiremos para tener la posición en la que va a venir la nueva proyección horizontal. Y esa sería la nueva proyección horizontal del punto cuando la referencia ha sido esta.
Y entonces tiene más versatilidad este nuevo sistema a nivel de que no siempre vamos a fijar un plano de referencia fijo. Normalmente nunca vamos a utilizar estas líneas, no las vamos a dibujar. Pondremos una A' y una A en una misma línea de referencia vertical y eso se referirá a las proyecciones de un punto. Y nosotros interpretaremos lo que estamos representando mediante una proyección vertical y una proyección horizontal, teniendo en cuenta que hemos utilizado unos hipotéticos planos de proyección. Que en principio ya sabemos que cualquier elemento que proyectemos sobre este plano de color rojo o sobre este plano inicial horizontal, la proyección horizontal va a ser la misma. La vertical es fija y la horizontal va a variar. O si proyectáramos sobre un plano vertical un poquitín más adelantado respecto al anterior. Entonces vemos que lo que son las proyecciones no varían a efectos de la interpretación. Lo único que este sistema ya pierde el posicionado relativo de los elementos respecto a un sistema fijo de referencia. Ese sistema de referencia lo podemos ir fijando en cada momento del problema porque a veces nos puede interesar, pues por ejemplo, si hubiéramos tomado este plano horizontal de referencia, podría ocurrir que esta A minúscula, porque el punto tuviera mucha separación o alejamiento respecto al plano vertical, este punto A se nos puede alejar mucho, incluso salirnos del formato o del soporte en el que estamos dibujando. Y entonces en ese caso simplemente es manteniendo las constantes de separación, pues resulta que vamos a poner una nueva referencia y nos va a permitir que quede en vez de en esta posición, en esta otra, y vamos a poder trabajar más cómodamente. Entonces, claro, lo que son los conceptos de cota de alejamiento a nivel absoluto, que en el sistema diédrico de Monge convencional se utilizan, es decir, si tomáramos este plano horizontal de referencia inicial, pues esto sea la cota que coincide con este valor, y esto sea el alejamiento que coincide con este valor, que es igual a este, pues esos valores los vamos a tomar a partir de ahora valores relativos respecto a una referencia que en cada momento nos va a interesar. De modo que la distancia de esta A' respecto a cualquier otra posición B' de otro punto, pues veremos que es una cota relativa de un punto respecto a otro. O si tenemos aquí este A, o este, me da igual, con respecto a una proyección horizontal B de otro punto, pues veremos que hay un alejamiento relativo. Entonces, por ejemplo, este punto B, de aquí de la figura, pues tiene esta B' y esta B. Se supone que como están los dos representados en un sistema común, pues podemos comparar los valores de cota y de alejamiento de uno respecto al otro, pero no ya con un valor absoluto de cada uno de ellos. Y entonces, si yo por B' hago aquí esta perpendicular y por B hago esta otra, vemos que este segmento representa la cota relativa, es decir, la diferencia de cotas entre A y B, es decir, que el punto A tiene esta magnitud mayor de cota que el punto B, y si este punto lo dejamos, por ejemplo, en color azul, pues vemos que este segmento de color azul es el alejamiento relativo, es decir, que el punto A tiene este alejamiento mayor que el punto B y este punto A tiene esta cota mayor que el punto B. Y entonces nosotros trabajaremos con esos elementos. Insisto que la ventaja de este sistema respecto al de diédrico convencional con línea de tierra consiste en que a veces hay cosas, o bien que se nos mezclan las dos proyecciones, o bien que, en fin, que alguna de ellas se nos sale del dibujo, etc. Esa es una ventaja. Luego veremos que hay unos inconvenientes, y es que en algún tipo de operaciones, como intersección de planos, etc., pues sale un mayor número de líneas. Pero bueno, todo tiene sus ventajas e inconvenientes, y nosotros estamos estudiando este sistema pues como complemento con el sistema de diédrico convencional. Para que se observe el significado de esta nueva posición del punto aquí en el sistema de referencia o en el sistema ya en el espacio, podemos ver lo siguiente que podemos tomar. Vamos a eliminar estos elementos y podemos tomar aquí simplemente esta altura, que es este valor, lo ponemos aquí por debajo de la altura de la A, y esta línea horizontal la ponemos aquí a continuación, de modo que aquí tendríamos el punto B. Haríamos a continuación el tomar este incremento de alejamientos, bueno, más bien decremento, reducción del punto B respecto al punto A, lo pondríamos aquí, haríamos aquí esta paralela con esta misma distancia y tendríamos aquí la proyección horizontal, y ahora por paralelas tendríamos ahí el punto B del que estamos hablando. Y estas serían las proyecciones de este punto, que tiene este valor menor de alejamiento de cota que el punto A, y este valor menos de alejamiento que el punto A, y por tanto ahí quedarían las proyecciones de un punto. Esto sería la separación en horizontal entre una línea de referencia y otra. Si a continuación unimos los puntos A y B y sus proyecciones horizontales y verticales, estas dos, y hacemos lo mismo en las proyecciones en la diédrica que tenemos aquí en la derecha, pues vemos que este triángulo que tenemos aquí en la parte superior corresponde a este, y este otro de la parte inferior correspondería a este después de haber hecho el abatimiento de este plano.
En realidad, esta representación no es con respecto a este plano horizontal, como se puede ver. Nosotros aquí vamos a ver que podemos perfectamente prolongar esta altura, puesto que esto coincide con la cota anterior, la referencia anterior. Vamos a prolongar desde B' hasta este B', y vamos a ver que si hacemos aquí un plano nuevo de referencia, que sería este que pase por el punto B', que es este de aquí, pues entonces este segmento corresponde a este, y ahora el alejamiento que teníamos antes, ahora se va a convertir en trazar por este punto una paralela a la línea de referencia perpendicular. Y entonces la nueva proyección horizontal sería A. Observamos que este B, que es sobre el que estamos ahora suponiendo el plano horizontal de referencia, que encontrándose dicho B en ese plano, vemos que este segmento AB coincide o es paralelo, tanto en medida como en dirección, con el anterior, que corresponde a este, evidentemente. Entonces, en realidad, este triángulo nuevo que tenemos sería el que nos marca aquí la R', que es esta R', esta R, que es esta R, que es idéntica a esta, si hubiéramos tenido como plano de referencia este de aquí, y tenemos ya la representación con respecto al plano de referencia este, trazado por el punto B. Entonces, como digo, esto sí es un índice para que se vea que nosotros podemos tomar un plano de referencia determinado, y entonces podríamos decir que si esta es la referencia, la de la altura del punto B, pues esto sería la cota del punto A respecto al plano sobre el que estamos proyectando. Y esto creo que puede ser interesante a efectos de interpretación. Y lo importante también es que ver que si este es el B que hemos tomado, obsérvese que este está en el plano horizontal nuevo, este segmento AB es paralelo al que teníamos anteriormente y su longitud lo mismo, idéntica. Eso es lo importante. De esta forma acabamos de ver ya cómo se representa una recta. Nosotros sabemos que por dos puntos del espacio, A mayúscula y B mayúscula, solo pasa una recta, y nosotros lo que hemos hecho ha sido proyectar el punto A y proyectar el punto B sobre el plano vertical y sobre el plano horizontal. Y entonces, uniendo las proyecciones horizontales tenemos de los puntos, tenemos la proyección horizontal de la recta, que sería esta endiédrica, y uniendo las proyecciones verticales de los puntos tenemos la proyección vertical de la recta. Por tanto, acabamos de ver las proyecciones, cómo obtener o representar una recta mediante sus proyecciones. Sería una R' y una R, que es proyectar sobre el vertical y sobre el horizontal. Y sabemos que por dos puntos de la recta, por dos puntos del espacio, solo pasa una recta. Sabremos que la condición para que un punto se sitúe en esta recta es que su proyección vertical se sitúe sobre R' y su proyección horizontal se sitúe sobre R. Cualquier punto cuya C minúscula esté aquí, dibujaríamos una línea vertical hasta su corte con R' y ahí tendríamos la C'. Y eso garantizaría que ese punto pertenece a la recta. No ocurriría lo mismo si aquí estuviera C y aquí C', es decir, si estuvieran cambiadas las proyecciones. Lo importante es que la proyección horizontal del punto esté sobre la proyección horizontal de la recta y la proyección vertical del punto sobre la proyección vertical de la recta. Bien, si tenemos ahora aquí, por ejemplo, esta recta R'R del tipo de la que hemos representado anteriormente, y ya hemos estudiado de dónde salen sus proyecciones, si nosotros tuviéramos un plano horizontal y quisiéramos hallar la intersección de esta recta con ese plano horizontal, supongamos que esta fuera la traza de ese plano, es decir, a la altura a la que se encuentra, no habría más que prolongar esa R' y buscar su corte con la H', y ese punto de corte, que le vamos a llamar X', lo referiríamos verticalmente sobre la proyección R, y esa sería la X', que es la intersección de esa recta con este plano horizontal, que como se ve es un plano horizontal que está a esta distancia por debajo del punto B y a esta distancia por debajo del punto A, es decir, esta cota negativa y esta cota negativa respecto a las cotas de A y de B. Este sería el punto de intersección de esa recta con este plano horizontal. Explicamos esto porque esto se va a estar saliendo continuamente en el estudio del sistema diédrico que estamos empezando. Si ahora tuviéramos un plano frontal, paralelo al vertical de proyección, supongamos que esta fuera su representación, su traza, pues donde la proyección horizontal R cortara aquí, referiríamos sobre la R' y ese punto de corte le vamos a llamar I', y esa sería la intersección de la recta la intersección de esta recta con este plano frontal. Como se puede ver, no estamos utilizando un horizontal y frontal único, es decir, pasando ambos por una misma línea de tierra, como sería el caso del diédrico de Monge convencional, sino que, en este caso, por lo que sea, nos ha interesado hallar la intersección de esta recta con este plano horizontal, a una cierta altura relativa respecto al punto A o al punto B. Igualmente, hemos hallado la intersección de esta recta con un plano vertical, pues con un alejamiento menor que el A o que el B, dependiendo de lo que estemos analizando. Y esta operación de intersección de una recta con un plano horizontal o con un plano frontal va a ser muy habitual en el sistema que estamos empezando a estudiar.
Analizando lo visto hasta ahora, podemos observar que este es el segmento real AB en el espacio. Esto sea su proyección horizontal sobre un cierto plano horizontal y esto su proyección vertical sobre un cierto plano vertical. Lo que sí observamos es que debido a la inclinación de este segmento, tanto respecto al plano horizontal como respecto al plano vertical, la medida real del segmento no coincide ni con esta longitud AB ni con esta longitud A'B'. ¿Qué es lo que en realidad nosotros tenemos en diédrica? Nosotros tenemos las proyecciones. Luego, por tanto, tenemos unas medidas que son menores que la distancia real entre esos dos puntos. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hallar esa distancia real? Pues podemos hacer lo siguiente. Podemos por el punto B hacer una paralela aquí, igual que hemos hecho en casos anteriores, suponiendo que tomamos un plano horizontal de referencia a la altura del punto B. Y entonces vemos que se nos forma aquí este triángulo, que es un triángulo rectángulo, del cual la hipotenusa es la distancia real entre los puntos A y B. Un cateto, el cateto en este caso mayor, coincide con la proyección horizontal, y el cateto menor es la diferencia de cotas. Obsérvese que al haber hecho esta paralela, como esto es la cota de B y esto es la cota de A respecto a una referencia determinada, pues este segmento en color rojo representa la diferencia de cotas. Esa diferencia de cotas la tenemos aquí en diédrica, haciendo simplemente esta horizontal, nos corta aquí a la línea de referencia del punto A, según ese segmento de color rojo que es la diferencia de cotas. Si nosotros somos capaces de construir un triángulo rectángulo, como el que tenemos aquí, en el cual tenemos un cateto coincidente con la proyección horizontal del segmento, que es este que tenemos aquí. El otro cateto, perpendicular al anterior, con un segmento de color rojo, que es la diferencia de cotas, pues veremos que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo representa la distancia real entre los puntos A y B. Y entonces eso es la operación que vamos a hacer. Vamos a tomar este radio para trazar una circunferencia. Por A vamos a trazar una perpendicular, puesto que este triángulo es rectángulo, y en esa perpendicular vamos a transportar la circunferencia. De modo que este segmento de aquí a aquí representará la diferencia de cotas puesta en una perpendicular. Esta hipotenusa de color azul, que corresponde con esta, representa la verdadera magnitud del segmento. De esta manera hemos conseguido obtener la verdadera magnitud de un segmento, es decir, partiendo de la proyección horizontal haríamos una perpendicular, en esa perpendicular llevamos la diferencia de cotas, que la medimos aquí, y uniendo el extremo con el punto B tendremos la hipotenusa, que representa la distancia real entre los puntos A y B. También sabemos que este ángulo que forma la hipotenusa azul AB con esta línea horizontal paralela a esta, este ángulo es el ángulo que forma esta recta con el horizontal. Por tanto, ese ángulo lo tenemos aquí en verdadera magnitud. Por tanto, tenemos aquí doble información. Longitud real del segmento de una recta oblicua y ángulo formado por esa recta con el plano horizontal de proyección, con cualquier plano, puesto que todos los planos horizontales son paralelos y por tanto este ángulo pues es, digamos, el mismo. Obsérvese que es el ángulo que forma la recta con su proyección sobre un hipotético plano horizontal, que sería en vez de este, uno que estuviera a la altura del punto B. Véase que si tomamos el plano horizontal por B, este plano que pasa por B, pues tendríamos aquí la representación de este triángulo, de esta hipotenusa azul, este cateto azul verde y el otro cateto rojo que corresponden a los de esta figura. Y ese sería el ángulo de esa recta con el plano horizontal. Esta proyección sería, como decíamos, coincidente con esta. Esta figura se puede ver un poquito todo el proceso. Aquí podemos eliminar estos elementos puesto que ya no hace falta y esa sería la representación de lo que estamos haciendo. Observamos una vez más que podemos proyectar sobre el plano horizontal de cota B, que sería este con el que estamos haciendo, y entonces sacar los elementos de posición relativa respecto a él. Y esto es la proyección horizontal de la recta AB o del segmento AB sobre ese plano, que es este que tenemos aquí, y esto es esta construcción auxiliar para hallar tanto la longitud real del segmento como el ángulo de ese segmento con el plano horizontal. La verdadera magnitud la podíamos hallar también habiendo hecho una diferencia de alejamientos en vez de diferencia de cotas. Tomemos ahora un plano frontal vertical que pase por el punto B, de modo que supongamos que esta es su representación y ahora tenemos aquí ese plano. Entonces vamos a ver que esta distancia es el alejamiento del punto A respecto a ese plano, es decir, que la intersección al hacer esta perpendicular
al plano nuevo de vertical, este sería la proyección vertical A', en vez de esta que era respecto al plano anterior vertical. Y entonces, como este B coincide con la proyección, puesto que lo hemos pasado por el propio punto B, ese plano, pues aquí tenemos que esta proyección es paralela a esta, de igual medida y paralela. Por tanto, tenemos aquí la nueva A', y este sería el segmento, digamos, de el alejamiento o separación del punto A respecto a ese nuevo plano vertical, que en proyección horizontal es esta, obtenido este segmento al haber hecho por B esta horizontal. Trabajemos aquí ya con la diédrica. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser que este segmento verde, es paralelo a este, y este sería la nueva proyección vertical del punto A respecto a este plano. Y entonces ahora lo que hacemos es construir este triángulo rectángulo, del cual un cateto es este segmento verde, otro cateto es este alejamiento, diferencia de alejamientos entre el punto A y el punto B, que es el segmento rojo, y la verdadera magnitud es la misma distancia AB de antes que la habíamos dibujado en azul. Y entonces ahora lo que hacemos es hallar la diferencia de alejamientos entre el punto A y el B, hacemos esta paralela y este segmento es el radio de la circunferencia que trazaremos para hallar aquí y llevar en esta perpendicular el alejamiento, que sería este cateto. Obsérvese que este triángulo es rectángulo, con esta hipotenusa AB, este cateto verde, que es la proyección vertical A'B', y este otro cateto rojo, que es la diferencia de alejamientos. Construimos el triángulo rectángulo y aquí tenemos este segmento que representa la verdadera magnitud buscada, cuyo valor es idéntico al que habíamos obtenido antes por el otro procedimiento. También vemos que este segmento verde, al ser paralelo a este, cumple que el segmento azul forma un cierto ángulo con el verde, y ese ángulo es el ángulo que forma la recta con el vertical de proyección. Se recuerda que el ángulo de una recta con un plano es el que forma la recta con su proyección ortogonal sobre el plano. Este color verde, este segmento verde, es la proyección de la recta o de ese segmento de recta sobre el plano vertical. Y por tanto este ángulo formado por la recta con su proyección es el ángulo de la recta con el vertical, y es el que hemos obtenido aquí. O sea que aquí no solo obtenemos la verdadera magnitud del segmento, sino el ángulo que forma la recta con el vertical de proyección. Como se ve, estamos sacando valores angulares de elementos rectilíneos con los planos de proyección. Esto se estudiará más adelante y lo aprovecharemos en otras ocasiones. Estudiamos a continuación una serie de rectas particulares, de las cuales vamos a sacar una serie de informaciones basándonos en las posiciones relativas respecto a los planos de proyección. El primer tipo que estudiamos es el de las frontales. Se llaman rectas frontales aquellas que se sitúan paralelas a un vertical de proyección. Sería esta recta R mayúscula, como se puede ver, su proyección horizontal R minúscula es esta, y esa R minúscula es horizontal. Es decir, resultaría paralela a esta intersección de los planos de proyección. Se observa el plano que está aquí representado en línea discontinua, que es el plano que contiene esa línea vertical, esa línea frontal. Es un plano vertical que contiene esa línea frontal. Propiedades, pues que la proyección horizontal es horizontal, aquí lo tenemos, el segmento AB, y que la proyección vertical forma un cierto ángulo, y que se cumple que la recta, al ser paralela al vertical de proyección, su proyección coincide con la recta real, es decir, tiene la misma forma y dimensión y ángulo. Es decir, que este segmento A mayúscula, B mayúscula, coincide con A', B'. De ahí que saquemos la información de este tipo de rectas, que es que en proyección vertical se encuentran en verdadera magnitud. Por otro lado, la inclinación de esa recta R' respecto a cualquier referencia horizontal coincide con el ángulo que forma esa recta con el horizontal. El ángulo que forma esa recta con el vertical es 0, puesto que se encuentra en dicho plano vertical. Con lo cual son rectas que sus segmentos situados en ellas se encuentran en verdadera magnitud en la proyección vertical. Y el ángulo que forma la proyección vertical R' respecto a cualquier referencia horizontal es el ángulo que coincide con el ángulo que forma la recta con el plano horizontal de proyección. El segundo tipo de recta particular que estudiamos son las horizontales. Supongamos esta recta R mayúscula, obsérvese que todos sus puntos tienen una misma altura respecto a un plano de referencia horizontal cualquiera. La proyección horizontal de A estaría aquí, la de B estaría aquí, esto es la proyección horizontal de la recta, y vemos que la proyección vertical es paralela, es horizontal, paralela a esa línea de intersección de línea de tierra común. La recta real y su proyección miden lo mismo y son paralelas. De ahí el que las propiedades de las rectas horizontales sean que su proyección vertical es horizontal, paralela a una referencia horizontal, que la proyección horizontal está en verdadera magnitud, este segmento
que corresponde a este, es idéntico a este, y que el ángulo de esa recta con el plano vertical, que sería este, coincide con este de aquí, que es el que formaría esta recta R con cualquier línea horizontal que trazáramos. Es decir, si nosotros hiciéramos una línea paralela una horizontal paralela a esta de aquí, tendríamos que ese sería el ángulo que forma esta recta con el vertical de proyección. Es decir, este ángulo coincide con este, que es igual a este, que es el que forma esa recta con el vertical de proyección. A continuación presentamos en una figura una recta paralela simultáneamente tanto al vertical como al horizontal. Sería una paralela a lo que llamamos línea de tierra. Tiene su proyección vertical R' y su proyección horizontal R paralelas entre sí y paralelas a esa línea de tierra horizontal. Aquí tendríamos una representación de este tipo de rectas. Estas rectas se encuentran en verdadera magnitud tanto en proyección vertical como en proyección horizontal, al estar esto paralelo tanto a un plano como a otro. Siempre que tengamos un elemento paralelo a un plano de proyección, sabemos que ese elemento se proyecta sobre dicho plano en verdadera magnitud. Estas rectas, como se ve, forman 0 grados tanto con el vertical como con el horizontal, al ser paralela a dichos planos. Tenemos aquí una recta perpendicular al vertical de proyección, de color rojo, esta recta R mayúscula. Observamos que todos los puntos de esta recta se proyectan confundidas en su proyección vertical en un mismo punto. Y eso sería la R', es decir, que es una recta cuya proyección vertical es un punto. La proyección horizontal, que sería esta R, resulta perpendicular a la línea de tierra, es decir, como continuación de esta referencia. Aquí tenemos esta R' coincidente con A', este sería un punto A situado en la recta, y la R sería esta línea que corresponde a esta de aquí. Esas son de punta respecto al vertical o perpendiculares al vertical. Las de punta respecto al horizontal son perpendiculares al horizontal, la proyección horizontal es un punto, sería aquí este de aquí, entonces cualquier punto B tiene su proyección horizontal confundida aquí con la proyección horizontal de la recta. Y la proyección vertical es esta línea vertical perpendicular a esa línea de tierra y sería esta R'. Esta es de punta respecto al horizontal y esta otra es de punta, esta es de punta respecto al horizontal, sí, y esta es de punta respecto al vertical. El siguiente tipo de rectas que estudiamos es la llamada rectas de perfil. Son rectas que se supone situadas en un plano de perfil, es decir, en un plano perpendicular a los planos de proyección. Bien, estas rectas, para que queden definidas, necesitamos 2 puntos de ellas. Entonces, vamos a ver que lo que vamos a hacer va a ser arrastrar el plano de perfil que las contiene hasta que coincida o se adapte dicho plano sobre el vertical de proyección. De modo que haremos centro en este punto y tomaremos, habiendo tomado estos planos de referencia concretos, pues haríamos este arco, ese arco que cortaría aquí a la intersección de los planos vertical y horizontal, es decir, a esa línea de tierra, nos daría este punto. Como esto ha girado alrededor de esta línea, este punto lo uniríamos con este y tendríamos ahí la recta en tercera proyección o vista de perfil. Nosotros vamos a fijarnos en 2 puntos en esta recta y la trayectoria descrita por este sea el punto, esto es su proyección vertical y esto es su proyección horizontal. Al arrastrar la recta como contenida en este plano, el punto en cuestión va a describir una trayectoria circular que es esta que se marca aquí ahora a continuación, de modo que de esta posición pasa a esta. Si tomamos otro punto como definidor de la recta, por ejemplo este, que tendráis su proyección vertical y su proyección horizontal, que la tenemos aquí. La trayectoria escrita por el punto sería este arco que hacemos aquí. Bien, una vez que tenemos esas trayectorias vemos lo siguiente, que como este arco está realizado en un plano horizontal a esta altura, pues este arco, al ser un plano paralelo al horizontal de proyección, se proyecta en verdadera magnitud sobre el horizontal. Luego ese arco realizado aquí abajo, con centro en este punto y radio hasta la proyección horizontal, pues tendríamos este que teníamos aquí. Por tanto, vemos que podemos llegar a esta posición o bien partiendo del punto en el espacio, que esta es su trayectoria real, o partiendo de la proyección, que vendría por aquí ese arco hasta llegar aquí a esta línea de referencia y subir verticalmente una medida igual a la cota del punto. Haríamos lo mismo con el otro punto. Este sería este arco idéntico al de arriba, en el espacio, este sería ya dibujado en el horizontal, y subiríamos ahora la cota. Con lo cual llegamos a este punto y a este. De esta manera tenemos esta proyección, que es la llamada tercera proyección o vista de perfil, que tiene una serie de ventajas, entre otras, pues que se encuentra, por ejemplo, el segmento AB en verdadera magnitud. Es decir, que si tenemos que aquí tenemos este segmento AB en la recta real de perfil, aquí lo tenemos en verdadera magnitud, puesto que esto lo hemos girado sobre un plano que está en verdadera magnitud, que sería el vertical de proyección. La cuestión está en cómo, partiendo de las proyecciones diédricas de A y de B,
que es lo que nosotros vamos a tener. Es decir, si esto es el punto A, esto es su proyección vertical y esto es su proyección horizontal. Si este es el punto B, esto es su proyección vertical y esto es su proyección horizontal. La cuestión está en cómo, partiendo de esas proyecciones, sacar esto, que tiene varias ventajas. Primero, que aquí tenemos la verdadera magnitud del segmento AB. Segundo, que este ángulo, el ángulo formado por esta tercera proyección con esta línea de tierra horizontal, este ángulo coincide con el que forma la recta con el horizontal. Y este ángulo coincide con el que forma la recta con el vertical. De modo que nosotros vamos a partir aquí, vamos a posicionar una serie de puntos que son los elementos definidores de la recta AB. Nos dan el punto A', el B'B, que corresponden a este A y a este B. Pues lo que vamos a hacer es tomar una línea de referencia arbitraria que puede corresponder a un cierto plano horizontal vertical, es decir, a la intersección de un cierto plano horizontal y vertical, y vamos a hacer centro en este punto y con radio hasta A y radio hasta B vamos a trazar sendos arcos. Al llegar aquí, para hacer este trazado de aquí, ¿no? Al llegar aquí subiremos vertical hasta la altura de la A' y ese va a ser el A mayúscula entre paréntesis que corresponde a este. Repetimos el proceso con el punto B hasta llegar a la línea de tierra y tendremos ahí el B mayúscula entre paréntesis. Al unir A mayúscula con B mayúscula tenemos ya aquí la verdadera magnitud del segmento. Y eso sería la tercera proyección de esa recta. Bien, si nosotros quisiéramos hallar la intersección de esta recta con este plano horizontal que hemos tomado como referencia, que tenemos aquí su traza o su representación, o bien con este plano vertical, que es el que tenemos aquí, no tenemos más que prolongar ambos elementos, la recta y para tener aquí en sus cortes este punto que corresponde a este. Este sería en realidad la intersección de esta recta con el plano horizontal. Luego, a partir de esta tercera proyección, haremos un arco de centro en este punto y radio hasta aquí, y ese arco que estamos trazando, prolongándolo y prolongando la proyección, nos va a determinar la intersección de esa recta con el horizontal, que sea este punto, que es este, cuya proyección horizontal coincide con el punto y su proyección vertical quedaría aquí en esta posición. Y esa sea la HH'. Si prolongamos la recta hasta cortar a esta proyección vertical, que es esta línea vertical que aquí corresponde a esta, tendremos este punto, que es la intersección de la recta con el plano vertical. Y de esta manera tenemos el estudio de la recta. Y tenemos que aquí tenemos, en la tercera proyección de recta de perfil, la verdadera magnitud de segmentos. Este ángulo es el que forma la recta con el horizontal. Y este ángulo es el que forma la recta con el vertical, que corresponden a este, que es el del horizontal, y este es el del vertical, que aquí se ha convertido en este y en este otro. Y aquí, como se puede ver, tenemos la información sacada para este tipo de rectas. Insisto que para que queden definidas necesitamos no solo sus proyecciones, R' y R, sino que además necesitamos las proyecciones de dos puntos definidores de la recta. Y de esa manera sacaremos tanto longitudes reales de segmentos como intersecciones de esa recta con planos horizontales o verticales. Evidentemente, si yo quiero la intersección de esta recta, una vez que he hecho esta operación, y decidiendo, inventándome un plano horizontal de referencia, si yo quiero, en vez de hallar la intersección de esta recta con otro plano horizontal, pues no tengo más que trazar aquí, si quiero, la representación de ese plano, pues a una cierta altura, pues por ejemplo, vamos a suponer a esta altura, supongamos que tenemos aquí, en vez de este plano horizontal, tenemos este. Pues aunque hayamos usado este como referencia a nosotros para sacar esto, pues este sea el punto de intersección. Pues ahora por ese punto no tenemos más que hacer desde aquí una perpendicular aquí y ahora realizar un arco en sentido contrario al de abatir que hemos utilizado antes, haciendo este centro, trazaríamos este arco y esto nos cortaría aquí en un cierto punto que es precisamente la intersección de esa recta con ese plano horizontal, y a ese punto pues le podemos poner, este sería su proyección horizontal, la proyección horizontal del punto y la proyección vertical, y a ese punto pues le podemos llamar la letra E, si queremos darle E, en fin, cualquier letra podemos ponerlo como indicadora del punto, esa sería la E', y la E, que es la proyección horizontal de la intersección, la tendríamos aquí. Y esa es la intersección de esa recta con este plano horizontal a una cierta altura. Es decir, que nosotros tomamos un plano auxiliar horizontal para hallar la tercera proyección. Da igual. Y ahora ya respecto a él, pues podemos hallar cualquier cosa. Como si quisiéramos hallar un punto de esta recta que diste 3 centímetros de B por debajo. Pues llevamos 3 centímetros aquí, puesto que aquí está la recta en verdadera magnitud, sacaríamos un punto y desharíamos la operación. Por ejemplo, vamos a hacerlo para que se vea el proceso.
como decimos, basándonos en que este segmento aquí, esta recta, está en verdadera magnitud, a partir de B sobre ella vamos a poner 3 centímetros, supongamos que es un segmento materializado aquí en color rojo. Este punto ahora lo que hacemos es deshacer la operación, pues desde aquí haremos una perpendicular a esa línea vertical, es decir, una horizontal, y ahí tendremos la proyección vertical F'. Ahora bajaríamos aquí perpendicular y haríamos arco en sentido contrario, es decir, deshacemos la construcción que hemos hecho para los demás puntos, y ahí tendríamos el punto F. Y ese sea un punto que, perteneciendo a esta recta, tiene una dista del punto B 3 centímetros y queda por debajo de B. Pues ahí tendríamos las proyecciones F' y F del citado punto. Representación del plano en diédrico directo. Sabemos que existen 4 formas genéricas de definir un plano. La primera sería mediante dos rectas que se cortan. Dos rectas que se cortan en un punto definen un plano, es decir, solo pasa un plano por esas dos rectas o conteniendo simultáneamente a esas dos rectas. Una segunda forma sería mediante 3 puntos no alineados. Nosotros, si nos dan un punto, otro y otro, por 3 puntos solo pasa un plano. Cuando nosotros tengamos esta forma de definir un plano, podemos reducirla a la anterior simplemente uniendo este punto con este y este con este. O sea, tenemos ahí 3 posibilidades. También podríamos unir este con este. Generamos ya dos rectas que se cortan y estamos en un caso similar al anterior. Existe una tercera forma que sería mediante dos rectas paralelas. Dos rectas paralelas sería un caso particular de dos rectas que se cortan, puesto que suponemos que se cortan en el infinito. Y la cuarta forma sería mediante una recta y un punto no perteneciente a ella. Sabemos que por una recta y un punto no perteneciente a dicha recta pasa un único plano. Para reducir este caso a cualquiera de los anteriores, podemos o bien por el punto hacer una paralela a la recta, en cuyo caso estamos ya en un caso similar a este, o bien unir el punto con un punto cualquiera de la recta dada, y en cuyo caso ya estamos en dos rectas que se cortan. De esta manera tenemos las formas de definir un plano. A continuación vamos a verlo en sistema de diédrico directo, en el cual pues vamos a partir de un punto en el cual pues van a concurrir dos rectas, que sería este caso primero. Y entonces pues vamos a suponer aquí que tenemos unas rectas que le vamos a poner sus letras indicativas, que serían RR' y SS'. Vamos a ampliar ligeramente la imagen pues para que se vea bien el proceso. Bien, estas dos rectas que se cortan definen un plano. Nosotros cuando normalmente trabajamos con los planos, ya lo veremos a lo largo de los distintos vídeos sucesivos que vamos a acometer, observaremos que uno de los elementos fundamentales van a ser las horizontales y frontales de plano. Cuando estudiábamos los tipos de rectas, veíamos las horizontales, que eran aquellas que tenían su proyección vertical en posición horizontal, es decir, paralelas a una hipotética línea de tierra. Y las frontales eran aquellas que tenían esa proyección paralela a la línea de tierra, es decir, horizontal, esa proyección horizontal en posición horizontal. Entonces, ¿cómo podemos obtener una horizontal o una frontal? Claro, todas las horizontales tienen la misma altura o cota respecto a cualquier plano horizontal de referencia. Y entonces vamos a tomar, por ejemplo, una horizontal de plano. Y vamos a observar que sabemos que todas las horizontales de un plano son paralelas. Para hallar una horizontal cualquiera, pues dibujaremos una línea horizontal aquí y a esa recta le vamos a llamar H'. Para hallar la proyección horizontal de esa recta, vemos que esa H' corta en este punto a S' y en este punto a R'. Sabemos que en un plano las parejas de rectas o bien se cortan o bien son paralelas. Se cortan es porque lo hacen en un punto. Entonces este punto de corte de H' y S' es un punto por el que va a pasar tanto la proyección horizontal H como la proyección horizontal S. Como este punto pertenece a la proyección horizontal S, desde él referimos verticalmente sobre la proyección S. Y ese punto pues lo vamos a llamar A'A. Si esta H' corta R' en este punto, pues por ese punto pues referiremos hacia abajo sobre R, y aquí tendremos el punto B'B. No hay más que unir A con B para tener aquí la proyección horizontal H de la horizontal de plano que hemos dibujado. Bien, esto sería obtener una horizontal de plano. Y esta sería una nueva recta del plano que luego, posteriormente, vamos a tener, digamos, interés en aplicar y en utilizar. Bien, igualmente que hemos hecho una horizontal de plano, hemos copiado aquí las rectas definidoras,
pues podemos tener una frontal de plano. Según hemos dicho, vamos a ampliar un poco, según hemos dicho, una frontal tiene su proyección horizontal paralela a la línea de tierra, es decir, paralela a la posición esa horizontal. Esta sería la F. A la frontal le vamos a llamar F en el estudio que vamos a hacer. Aplicamos lo que hemos hecho anteriormente. Donde corta a S referimos verticalmente sobre S' y tenemos ahí un punto CC', y donde corta R referimos verticalmente sobre R' y tenemos aquí un punto D'. Uniendo C' con D' tendremos aquí la frontal F' y esto es una frontal F'F que sería una frontal de plano. Hace un momento hemos dicho que todas las horizontales de plano son paralelas. Esto lo podemos verificar de una forma muy sencilla. Si hacemos una paralela, recuérdese que rectas paralelas tienen proyecciones paralelas, proyecciones homónimas paralelas. Si nosotros hacemos una H' nueva paralela a esta, a una determinada altura diferente a la anterior, pues por ejemplo, supóngase que tomamos aquí esta nueva proyección vertical, vamos a llamar a esta recta, pues lo vamos a llamar T', por ejemplo, para diferenciar de la anterior, de la HH', pues vamos a llamar T' esta recta, podemos hallar la proyección T. Para ello, simplemente lo que vamos a hacer va a ser prolongar aquí y ver aquí este punto de corte y este punto de corte. Por este punto de corte vamos a bajar verticalmente, vamos a bajar verticalmente y para referir sobre la proyección DS, hacemos esta línea de inicio y llegamos aquí. Vamos a modificar la posición del punto A, que la tenemos ahí en una postura un tanto que nos molesta un poquito. Vamos a ponerla ahí. Bien, pues entonces esto nos corta aquí. Vamos a recortar. Y este es un punto perteneciente a esa recta T. Ahora ampliamos un poco pues para que se vea el proceso. Igualmente, pues desde el corte de la T' con la R', desde ese punto hacemos una línea vertical y prolongamos hasta su corte con la prolongación de R en este punto. Aquí tenemos que se cortan en este punto que vamos a marcar ahora mismo para que quede constancia del mismo. Vamos a mover la letra B para que no nos moleste en el trazado que vamos a hacer a continuación y una vez hecho eso, lo único que nos falta sería unir pues este punto obtenido con este. Y entonces vamos a observar que al unirlos, esa línea que obtenemos es paralela, se aprecia, vamos a ampliar claramente, es paralela a la horizontal que teníamos anteriormente. Es decir, que con esto hemos verificado que todas las horizontales de un plano son paralelas entre sí. Esta propiedad que es simplemente verificable aquí sin ningún tipo de problema, nos va a dar va a ser muy interesante, nos va a dar mucho juego en el futuro cuando hagamos otro tipo de aplicaciones. Lo mismo puede ocurrir si utilizamos una frontal. Si hacemos una paralela a esta, a la F minúscula, pues por aquí, por cualquier punto, por ejemplo, por este punto, hacemos aquí vamos a hacer una paralela a la frontal, pues por ejemplo por aquí, esta recta, entonces la vamos a prolongar y aplicamos lo mismo que hemos hecho en los casos anteriores, hallar la nueva proyección de esa recta, la proyección vertical. Para ello lo que vamos a hacer va a ser referir verticalmente, pues desde sus puntos de corte, desde uno y desde otro, sobre las correspondientes rectas. Para ello prolongaremos aquí, esto sería la S', observamos que esto se corta en este caso por aquí abajo, y en este caso esto lo prolongaremos por aquí, y lo referiremos a la R'. Entonces tenemos aquí dos puntos que los vamos a marcar. Esto puede ocurrir, que a veces un punto se produzca por debajo, o sea que la proyección vertical de un punto esté por debajo de la correspondiente, digamos, proyección horizontal. Hemos prolongado la S', y esto ha cortado aquí en este corte y hemos referido. Vamos a limitar esto aquí. Bien, y ahora ¿qué tenemos? Pues simplemente hay que unir es punto este obtenido con este otro. Y podemos observar que esta recta, esto no le hemos puesto letras, pero esto es paralelo a la F' y esto es paralelo a la F. Por tanto, vemos que todas las frontales de un plano son paralelas entre sí. Además de las rectas horizontal y frontal de plano,
vamos a estudiar otros dos tipos que son las líneas de máxima pendiente y líneas de máxima inclinación. Las líneas de máxima pendiente son aquellas que resultan perpendiculares a las horizontales de plano. Tienen como propiedad de que la proyección horizontal de una línea de máxima pendiente es perpendicular a la proyección horizontal de una horizontal de plano. Por tanto, si queremos trazar una línea de máxima pendiente de un plano, lo único que haremos será trazar una perpendicular a la horizontal, es decir, a esta. Haríamos aquí una perpendicular y la prolongaríamos. Esa perpendicular, para hallar su proyección vertical, pues nos corta en este punto a la horizontal AB y en este punto a la recta R. Pues por esos dos puntos de corte de esa línea de máxima pendiente referimos verticalmente sobre las correspondientes líneas mencionadas. Entonces esta línea corta aquí, refiero sobre la horizontal H' y tengo aquí un punto de esa línea de máxima pendiente cuya proyección horizontal es este. A continuación, si busco el corte de la línea máxima pendiente con la R, pues referiré verticalmente sobre la R'. Y tendré aquí otro punto, no hay más que unir esos dos puntos, y esa es la proyección vertical de una línea de máxima pendiente. Todas las líneas de máxima pendiente de un plano son paralelas entre sí. Aquí vamos a ampliar la figura para que se vea. Lo que hemos hecho ha sido trazar esta horizontal, línea máxima pendiente, esta proyección horizontal, perdón, perpendicular a la horizontal. Tenemos este punto de corte con H, referimos sobre H'. Tenemos este punto de corte con R, referimos sobre R' y uniendo tendremos la proyección vertical. Esas son las proyecciones de una línea de máxima pendiente de un plano. A continuación, en la parte derecha, vamos a hallar una línea de máxima inclinación, que es aquella que resulta perpendicular a las frontales. Se cumple además de ser perpendicular en el espacio, igual que las líneas de máxima pendiente eran perpendiculares tanto en proyección como en el espacio a las horizontales, las líneas de máxima inclinación son perpendiculares en proyección y en el espacio a las frontales. Por tanto, una línea de máxima inclinación cualquiera sería, por ejemplo, esta perpendicular a la frontal F que habíamos obtenido anteriormente. Nos corta en dos puntos, que son este punto y en este punto nos corta a una de las rectas, a la recta S, pues desde él vamos a referir verticalmente sobre S y tenemos este punto. Y a este punto nos corta en este punto a F, a la frontal, pues referimos verticalmente y tenemos aquí este otro. Uniendo esos dos tendremos ahí la proyección horizontal de una línea de máxima inclinación. Por tanto, la recta que hemos obtenido aquí en la parte izquierda de la figura, esto es la proyección horizontal y la proyección vertical, esta proyección horizontal perpendicular a la proyección horizontal de una horizontal de plano. Pues eso será la línea de máxima pendiente. Y aquí en la figura derecha, pues esta proyección vertical perpendicular a la frontal que habíamos obtenido y la otra proyección vendrá obtenida refiriendo los puntos desde el corte con la perpendicular anterior. Y esa sería la línea de máxima inclinación. Veamos a continuación si tenemos un plano definido por dos rectas que se cortan. Esta es su horizontal H'. Supongamos que tenemos aquí la proyección horizontal de un punto C y queremos hallar la condición, la proyección vertical del punto C con la condición de que dicho punto pertenezca al plano. Si pertenece al plano significa que cualquier recta que pase por C va a ser una recta del plano y por tanto cortará a las rectas, a cualquier pareja de rectas del plano en dos puntos. Entonces, lo primero que haremos será, por ejemplo, utilizar una horizontal de plano. Hace un momento hemos dicho que las horizontales de plano son todas paralelas, teniendo entonces sus proyecciones horizontales paralelas y sus proyecciones verticales paralelas. Vamos a trazar una horizontal de plano por el punto C. Esa sería una recta que pasa por el punto C. Sería esta horizontal con su proyección. Hallamos la proyección vertical de esta recta. Pasará por la proyección vertical de este punto de corte situado sobre S. Luego no habrá más que referir desde ese punto verticalmente sobre S' y por aquí haremos una paralela a la H', ya tenemos una horizontal de plano en la que se sitúa el punto C. No hay más que referir verticalmente desde el punto C sobre esa horizontal para tener la C' buscada. Y esas serían las proyecciones de un punto situado en un plano, partiendo de una de las proyecciones. Podríamos haber partido de C' en vez de C, y entonces hubiéramos hecho una horizontal, habría venido así, como toda horizontal, cortaría en este punto a la S', desde este punto referiríamos sobre S y por aquí haríamos una paralela a la H para referir desde C' sobre C. Eso sería una forma de hallar la proyección vertical. Pero
Esto es mediante una horizontal de plano, pero también podíamos hacerlo mediante una recta cualquiera. Podemos perfectamente, vamos a eliminar por C, hacer una recta E cualquiera, que pase por E, por C, perdón, una recta E cualquiera que pase por C. Y hallamos la proyección vertical de esa recta, pues buscando el corte con H y el corte con R, por ejemplo, y por esos dos puntos de corte referimos sobre H' y R' respectivamente. Entonces, desde este punto de corte con H referimos verticalmente sobre H' y tenemos ahí la proyección vertical de ese punto. A continuación, el corte de E con R, ese punto, lo referimos también verticalmente sobre R'. Y ahí tenemos otro punto que, unido con el anterior, define una recta, y esa recta, si la prolongamos, veremos que pasa por la C' anteriormente obtenida. Se haga de una manera o se haga de otra, el proceso nos permite llegar a una solución única, como es lógico, puesto que un punto en un plano tiene unas proyecciones determinadas, específicas y únicas. Tengamos aquí de nuevo los datos con las rectas, la frontal, la S', la R', la S, la R y la frontal F. Que si a nosotros se nos aporta la proyección vertical C' de un punto y queremos hallar su proyección horizontal con la condición de que pertenezca al plano, podemos trazar o una recta cualquiera por C' y hallar la proyección horizontal de esa recta y sobre ella situar la proyección C, o bien, por ejemplo, trazar una frontal, una paralela a esta. Antes hemos dicho que todas las frontales son paralelas entre sí. Luego por C' le hago una paralela a la F', vamos a ampliar un poquito, por C' hago paralela a S', a F', perdón. Y entonces esto se corta con la recta aquí, con la S' en este punto. Esta es la S', se corta en este punto, por el que vamos a referir verticalmente sobre S. Y entonces bajaremos aquí verticalmente, esto es, obsérvese, la S, vamos a reducir un poquito, esto es la S, entonces se cortan aquí en este punto. Por este punto pasa la frontal F, una frontal que es paralela a F, ya que hemos dicho que todas son paralelas. Por tanto, haríamos la paralela por este punto y ahora bajaríamos desde C' y aquí tendríamos ya la proyección C del punto. Se puede hacer con una horizontal, con una frontal o con una recta cualquiera. Y esas son las formas de posicionar puntos y rectas en planos. Hay dos tipos de planos interesantes a mencionar, como son los proyectantes horizontales, es decir, planos verticales que son perpendiculares a la horizontal. ¿Característica de estos planos? Pues que cualquier recta, cualquier pareja de rectas situadas en ellos, sus proyecciones horizontales se confunden. Siempre que veamos dos rectas cuyas proyecciones horizontales se confunden, sabremos que están en un plano vertical o proyectante horizontal. Por el contrario, si dos rectas tienen sus proyecciones verticales confundidas, entonces se encontrarán en un plano perpendicular al vertical, a veces también llamado plano de canto. Cuando dos rectas tienen sus proyecciones verticales confundidas, diremos que son dos rectas situadas en un plano perpendicular al vertical o plano de canto. En este caso, obsérvese que las proyecciones, cualquier punto de esta recta proyectado cae aquí, por el hecho de que el plano es perpendicular, o sea que coincide la dirección del plano con la dirección de proyección. Y aquí igual, la dirección de proyección es esta, perpendicular al vertical de proyección, y cualquier recta, cualquier punto de ella al proyectarse caería aquí confundido. Son los dos únicos planos que merece la pena mencionar como planos particulares. Obsérvese aquí en la figura de la derecha que esta línea S, que hemos dibujado ahora nueva, es una línea de máxima pendiente, sería la trayectoria del agua discurriendo por un tejado, una cubierta con esta inclinación. Obsérvese que esta recta S es perpendicular a la horizontal de plano, y que además se cumple que la proyección horizontal de S conserva esa perpendicularidad. Eso es importante y es un poco, bueno, pues para que se visione un poco espacialmente el concepto que hace unos minutos hemos hablado de línea de máxima pendiente. Supongamos aquí un plano en la figura de la izquierda, esto sería una horizontal de plano y esto sería una frontal. En este caso, la línea máxima pendiente, esta R mayúscula, sería perpendicular a las horizontales de plano, pero además se cumple que la proyección horizontal R de esta recta también conserva su perpendicularidad con las horizontales. En el caso de líneas de máxima inclinación ocurriría lo mismo, pero con las frontales. La recta en el espacio es perpendicular a la frontal y además la proyección vertical de dicha línea de máxima inclinación es perpendicular a la proyección vertical de la citada frontal.